Bendiciones a todo el pueblo del mundo hispano. Bienvenidos a nuestro programa Hombres de Honor de Framat. Es una bendición que nos estén acompañando en este precioso día. En el día de hoy tenemos 3 invitados muy especiales, hombres de Dios sirviendo en diferentes naciones. De Nicaragua tenemos al pastor Pedro Pablo Rojas, superintendente de Asambleas de Dios Nicaragua. Pastor Pedro Pablo, bienvenido. Gracias, mi estimado misionero Ever Escobar. Qué lindo esta oportunidad, este privilegio de dirigirnos al mundo hispano. Queremos ser de bendición en este tiempo y les saludamos muy fraternalmente a todos. Muchas gracias, Pastor Pedro Pablo. De México tenemos a Casimiro Martínez. El pastor Casimiro Martínez es oriundo de México, viviendo 20 años en Estados Unidos y lleva 5 años como pastor de la iglesia CSI en el sur de Carolina. Pastor Casimiro, bienvenido. Gracias, Pastor Herbert. Es un gusto estar aquí, compartir esta palabra y la experiencia, ¿verdad? A través de lo que Dios hizo en nuestra vida. Y bendecimos a todos los que van a estar viendo. Y gracias por la oportunidad, de verdad me siento bien, ¿verdad? Porque muchas personas necesitan de este testimonio, lo que haya pasado. Entonces, doy gracias al Señor, ¿verdad, Pastor? Esta oportunidad. Muchas gracias, Pastor. Gracias por estar aquí con nosotros. También tenemos de Costa Rica un pastor misionero, nuestro hermano Jaime Chacón. Pastor Jaime Chacón lleva 13 años viviendo en Estados Unidos como misionero. Él es un hombre que trabaja plantando iglesias, no solo en Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos. Pastor Jaime, bienvenido. Gracias, Elber, por la oportunidad que nos das hoy y a toda la audiencia hispanohablante del mundo. Reconocemos que estamos viviendo tiempos oportunos, no solo difíciles, sino oportunos. Y esta hora yo creo que lo que vamos a compartir va a tocar las fibras de las vidas que nos van a escuchar, porque en medio de mayor dificultad hay mayor oportunidad de Dios. Gracias por invitarnos a este programa, Helber. Es con todo gusto. Mi nombre es Elber Escobar, del área de comunicaciones de Framat, pastor y servidor de Dios y de cada uno de ustedes. A todos ustedes, bienvenidos a nuestro programa Hombres de Honor de Framat. Pastor Pedro Pablo, ¿usted podría ser tan amable de dirigir este tiempo, ponerlo en las manos de Dios, dirigirlo a Dios en oración, por favor? Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de dar testimonio de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia para con nuestras vidas. Señor, te pido que bendigas a cada persona que se conecta en este Facebook Live. Señor, que seamos de bendición para cada persona, para tu obra en las naciones. Bendecimos este tiempo, Señor, y guíanos por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, desde el inicio, esta pandemia del COVID-19 ha venido arrasando vidas en muchos países a nivel mundial, dejando a su paso mucho dolor, desolación y tristeza en las familias y a muchos de los que nos están viendo en este momento y que nos van a ver posteriormente. Sí, a ustedes los que nos están viendo, queremos decirles que este programa está dedicado a todas aquellas personas que están peleando la buena batalla de la fe y que en algunos casos han perdido a sus soldados más preciados, familiares, amigos y hermanos de la iglesia, incluyendo pastores como Ovidio Valladares, quien era ejecutivo y tesorero nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua. También dentro de la larga lista de pastores falleció el pastor Johnny Jiménez, también de Nicaragua, y otros muchos más. Y el día de ayer
en la preparación de este programa, recibimos la noticia del fallecimiento del tío de uno de nuestros pastores, Edgar Chávez. Gracias damos a Dios porque podemos tenerlos a ustedes aquí después de haber sobrevivido a este virus del COVID-19 y poder hablar al mundo hispano sobre este proceso vivido y experimentado como es el proceso del contagio del COVID-19. Para empezar este programa, queremos preguntarle al pastor Pedro Pablo. En el inicio de este proceso, y ya después de haber constatado la realidad de lo que se está viviendo, o sea, ya teniendo el diagnóstico, en lo personal y por nuestra humanidad hubo temor, desesperanza y angustia. Bueno, como desde el inicio yo no pensé que yo tenía el COVID. Pasaron 9 días de fiebre y los doctores decían que yo tenía dengue. Entonces yo no tuve ninguna preocupación porque no creía, no sabía que yo tenía COVID. Luego, con el proceso que pasé y me enteré que tenía COVID, en realidad no sentí temor en ningún momento, aun cuando soy humano. Estaba seguro que Dios me iba a ayudar a pasar el proceso. Creo que si yo hubiera caído en angustia o desesperación, duda o temor, el proceso hubiera sido más difícil para mí. Tuve la fe en el Señor y la compañía de mi esposa, de mis hijos, y eso me fortaleció en todo momento. No sentí miedo, sentí fe y confianza en el inicio. Bueno, probablemente en el proceso, en algún momento, pues, cuando fallecieron algunos colegas y yo me encontraba en ese momento, por mi mente pasó que podría ocurrirme igual que a ellos, pero no fueron ideas muy leves. Siempre creí que el Señor me sacaría victorioso de esta situación y como en efecto así fue. Qué tremendo, qué tremendo. Es todo un proceso, hay incertidumbre, hay todo este tipo de cosas que usted menciona, pastor. Pastor Casimiro, en lo personal y junto a tu familia, ¿hubo temor, desesperanza y angustia? A mí, pastor, al principio, cuando empecé esto, la calentura, tenía 3 días, pero temor no había al principio. Entonces, al ver esto, que yo no estaba bien, empecé a orar al Señor, pedí al Señor dirección, porque algo no estaba cuadrando con esos 3 días que ya tenía calentura. Entonces, lo que tuve que hacer es tomar una decisión, ir a hacerme la test aquí cerca. Entonces, pero antes hablé con mi familia. Preparé mi familia, mis hijos, mi esposa, porque si era esto, la familia podría estar contagiada. Había un 80-90%, pues como ya estaba yo en casa. Entonces hablé con mi esposa, ¿verdad? Mis hijos, si llegara a pasar algo, que nos preparemos espiritualmente y que nos preparemos en la casa. Entonces nosotros fuimos con mi esposa, hicimos en una clínica, hicimos la test y todo eso. Entonces nos dieron resultado al segundo día. Habíamos salido positivo. Entonces, pues, de ese mismo día cuando nos dieron positivo, mis hijos fueron a hacer su test también. Entonces, el menor salió positivo, la niña salió positivo, porque yo tenía 3 días en casa. Entonces, el mayor no, él salió negativo, porque él no estaba en casa. Pero del temor, después me entró el temor porque había mucha gente en Sur Carolina que estaban contagiados. Entonces, estaban pasando un proceso fuerte también.
Entonces el mío apenas estaba pensando ese temor que yo tenía, porque digo, llega a pasar algo a mis hijos, llega a pasar algo a la niña, pero más sin embargo, Dios es tan grande de que empezamos a dividir los cuartos. La niña no sintió nada de síntomas, pero ella era positiva. Entonces, mi hijo mayor fue que afectó, el menor fue que afectó un poco más, pero nosotros, entonces, en esos 3, 4 días, entré en un proceso también de bajar de peso, ya no comía, ¿verdad? Se me cerraron ¿cómo se llama? Lo que es ya no tenía Fosas aliento de comida. nasales. Exactamente. Entonces ya no me daba ganada de comer nada, ¿verdad? Y que mi cuerpo, yo no tenía hambre totalmente. Y automáticamente empecé a bajar de peso. Empecé a bajar de peso. Entonces mi esposa también empezó a tener mucho dolor, demasiado dolor. Entonces lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Es que clamando siempre a Dios, viendo porque nosotros, tanto la noticia, tanto lo que estaba pasando aquí, hay dos cosas que chocaba. Digo, wow, yo estoy pasando una situación, entonces una situación tan difícil que las demás personas están viviendo. Entonces, por mi fe era tan grande, mi fe era tan fuerte porque decía el Señor, ojalá no pase nada con mi familia, mis hijos. Entonces sí, hubo temor, pastor, hubo temor. El momento cuando empezó los procesos, a los 5 días, empezó mi vida a hacer a bajar más de peso bastante, fue algo así, fue algo rápido. Entonces, y yo veía a mi esposa con dolor igual, entonces sí hubo desesperación, pero nuestra fortaleza, digo, siempre fue la palabra, de buscar del Señor, y siempre yo tenía que atender a la familia, tener a mi esposa, calentar la comida, a los muchachos, limpiar la casa, y yo estaba con esa calentura dentro. Tenía que estar sentado donde estoy sentado y no quería dormir para nada porque era en las noches, era una opresión totalmente, como que me rasgaban la parte de la piel. Entonces, nosotros, yo le doy gracias a Dios porque realmente vimos la mano de Dios sobre esto, pastor. Muy bien, qué contexto, cada uno viviendo su propia experiencia. Eh, Ustedes dos, el pastor Pedro Pablo y el pastor Casimiro, estuvieron viviéndola en su cuerpo. No es nada fácil, es algo duro, como muchos de ustedes están padeciendo algunos o manejando pacientes en familia, en su núcleo familiar, una situación difícil. Jaime, a ti te tocó entrar a batallar, a auxiliar, como un auxiliar, entregarlo. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos, porque tú no padeciste, sino que te tocó entrar al campo de batalla. Háblanos de eso. ¿Cómo fue? Bueno, en el caso nuestro lo experimentamos de manera cercana. Nosotros tenemos una hermana, es pastora con su esposo en el área de Virginia, en el estado de Virginia, y ella cae enferma y mi papá que está con ella, que tiene 87 años, los dos les da el COVID. Para ser más rápida la historia, los dos caen en una condición muy interesante porque los síntomas que las noticias decían que la persona tenía que tener para el COVID no eran los síntomas con los que ellos iniciaron la enfermedad, porque ellos fueron afectados del estómago. Entonces no fue falta de respirar al inicio o grandes temperaturas a nivel de fiebre, sino afectó su estómago, y esto los comenzó a debilitar a tal punto que ellos en su proceso no pensaban que tuvieran el COVID. Pero lo que sí era real es que su vida cada vez estaba más débil. De hecho, a mi hermana, a Roxana, la tuvieron que sacar literalmente alzada. Ella no tenía mucha fuerza. De hecho, cuando la están sacando de la casa, ella le dice a sus hijos, yo ya me preparé con el Señor. Si el Señor me manda a llamar, yo ya estoy a cuentas con Él y voy a estar con Él. Ahora la responsabilidad de ustedes. O sea, mi hermana en ese momento viene y se despide de sus hijos, y detrás de mi hermana sale mi papá muy enfermo, la
ambulancia viene y lo lleva y los dos estaban en una condición crítica físicamente, emocionalmente, pero tenían problemas con la respiración, pero no al punto de tener que utilizar ser entubados, pero estuvieron en el hospital varios días hasta el momento que el mismo hospital los envía. Ahora, para nosotros esto fue de gran preocupación. No solo el tema es del temor, sino es que hay una preocupación porque no soy yo, es gente que amamos y no es la familia central, porque normalmente cuando una familia se desarrolla, papá, mamá e hijo, es una familia, sino es la familia extendida. Entonces ya ahí viene otro tipo de desafíos también, porque a veces entre familias ya hechas decimos, bueno, que se la jueguen solos, ¿verdad? Que salgan de esta solos porque ya son una familia. Y nosotros experimentamos eso, experimentamos efectivamente la preocupación y también la lucha espiritual de qué íbamos a hacer cuando ellos, el hospital decide que tienen que ir a la casa, no los pueden retener más por cuestión de camas. Es interesante porque Estados Unidos, Helbert, tiene más de 5.300.000 personas infectadas y hay más de 170.000 personas que han muerto. O sea, el centro de contagio, el centro del COVID-19 hoy en día ha sido en los Estados Unidos y esto ha afectado a la iglesia y ha afectado a todas las familias como tal. Entonces, sí, efectivamente, nosotros como hermano, como hijo, estábamos preocupados por el momento que tanto mi hermana como mi papá estaban teniendo. Estamos ante una guerra que un enemigo no visible. Es algo muy espiritual y la iglesia juega un papel muy importante. Pastor Pedro Pablo, ¿cuál fue la reacción de los hermanos de la iglesia? Entendiendo que algunas familias están lidiando con algunos casos de COVID y hasta ya han perdido algún familiar en el proceso. Háblenos, ¿cuál fue la reacción de la iglesia? Bueno, como sabemos, la iglesia ama al pastor y en este caso a su pastor. La primera reacción es una reacción de oración, porque la oración es la que fortalece a la persona y también cuando alguien está enfermo, la iglesia, la palabra dice que pida oración. La iglesia se unió a orar por mi persona y la iglesia nacional y la iglesia local generalmente causó preocupación el hecho de que yo y otros pastores estuviéramos afectados con el COVID. Y la reacción fue de preocupación, pero también fue de oración, mucha oración al Señor. La gente estaba creyendo y estaba enviando mensajes de texto, estamos orando por usted, usted cree al Señor. Y esas palabras lo alientan a uno, lo fortalecen a uno y también lo conectan a la fe en Dios, de que uno va a ser victorioso porque hay una nube de intercesión, una nube de oración por ti. Y eso sirvió de fortaleza a mi vida y también fortaleció a la iglesia el creer que podíamos tener la victoria en cuanto a la salud. Fue muy interesante ver la unidad de la iglesia. La unidad de los amigos, la unidad de los pastores en un mismo sentir, como la palabra del Señor dice que si un miembro es afectado, todo el cuerpo lo siente. Y fue lo que ocurrió en nuestro caso. De los 8 ejecutivos, 5 ejecutivos fueron afectados con el COVID y probablemente más de 100 pastores y hay 12 pastores que murieron de COVID, incluyendo a nuestro tesorero nacional y un presbítero también que falleció. Pero la iglesia ha peleado la batalla espiritual, la guerra espiritual frente
a la crisis, al ataque del COVID, porque ha sido como un ataque terrible, ¿verdad? Uno no se da cuenta ni dónde ni cómo llegó el contagio a nuestras vidas. Lo importante es que la iglesia ha sabido enfrentar la batalla en oración, en fe, creyéndole al Señor, y el Señor nos ha dado la victoria por la mucha oración del pueblo de Dios. Qué tremendo oír esto. A todos los que nos están viendo, usted no está solo. La palabra de Dios dice, el Señor nos dejó dicho que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pastor Pedro Pablo es una demostración clara de que Dios, en medio de esa batalla, está al lado de la iglesia, está de lado. ¿Vamos a perder soldados? Sí, vamos a perderlos. Tal vez usted ha perdido familia, algún amigo, esposo o esposa en este proceso, pero el Señor sigue siendo el Señor. Y Él ha pagado el precio más alto por usted y por mí. Lo pagó en la cruz. Pastor Casimiro, ¿cuál fue la reacción de la iglesia en Taylor y de la comunidad de iglesias de CCI con relación a su situación y de su familia? A mí, pastor. Cuando supe los tres días, cuando me salió positivo, hablé directamente con mi pastor Epson dos Santos. Le pedí dirección al pastor y empezó a orar por mí y por mi familia. Entonces, cuando ya habían diagnosticado que ya era positivo, entonces hablé con él y el pastor inmediatamente, ¿verdad? Con los hermanos, empezó a organizar cómo iba a estar esto, porque habían hermanos también que estaban pasando la misma situación. Entonces la iglesia de Taylor empezaron a orar, como tenemos oración de guerra todas las noches, ¿verdad? Todas las noches a las 10 a 11 y los viernes tenemos vigilia de 10 a 6 de la mañana o a 12 de la mañana. Entonces eso ha sido un soporte para la iglesia y para nosotros en ese tiempo también, porque realmente estamos pasando bien fuerte, ¿verdad? La familia totalmente en la casa estaba saturado el COVID, entonces, pero viendo a través de ese proceso, a través de la situación, las angustias, lo que estamos pasando nosotros, había respaldo de la iglesia, hermanos orando, hablándonos. Había momentos que ya no querías escuchar porque era tanto dolor, era tanta opresión del enemigo, porque esto es una opresión fuerte en las noches. Entonces, viendo a mi esposa, pero lo que nos fortaleció mucho fue la oración, los pastores, hermanos, orando, y nuestro pastor también estuvo, nuestro superintendente, estuvo siempre presente, todos los días, los hermanos de la iglesia de Taylor igual, orando, animándonos, porque es un tiempo que necesitamos de una palabra, necesitamos que alguien nos hable, mira, estoy contigo, cuenta conmigo, ¿qué necesitas? No estás solo, pastor, estamos para apoyarlo, por eso somos un equipo, estamos la congregación. Entonces, llovía de llamadas, nunca nos dejaron solos. Los pastores, los líderes, los hermanos, la iglesia de Taylor, ¿verdad? Siempre estuvo ahí, pastor que necesita, ¿verdad? Como digo, hubo oración, hubo soporte, ¿verdad? Y hubo alimentos también, de abundancia de alimentos. Entonces, vimos la mano de Dios. Hasta otras iglesias que no eran parte de nosotros, la iglesia bautista, otras iglesias llegaron también apoyando a nosotros también, porque ellos veían la situación que estaba fuerte, pastor, pero lo que nos fortaleció mucho, ¿verdad? Fue la oración de la iglesia. Y eso, los pastores hablaban, los hermanos mandaban texto. Entonces, eso nos ayudó bastante, de verdad, bastante, pastor. Qué tremendo. O sea, vemos a una iglesia solidaria. Amén. Este es un tiempo para ver una iglesia solidaria, una iglesia, como decía también el pastor Pedro Pablo, que está ahí fortaleciendo, orando, inclusive aportando alimentos, palabra, llamadas, mensajes, cuando no hay fuerzas, cuando realmente no está quedando nada de nosotros.
Así es. Es cuando viene la respuesta del Señor de una manera poderosa. Y Pastor Jaime, no es lo mismo servir a los hermanos y aún a la familia en condiciones en donde no está comprometida la vida que servir en condiciones de vida o muerte. Sí, esa pregunta es muy interesante porque contándole que el hospital envía a mi hermana y a mi papá a la casa, tanto mi hermana y su esposo deciden enviar a sus hijos a 2 horas y media de donde ellos estaban, tratando de protegerles de no ser contaminados. El asunto es que mi cuñado, él salía a trabajar durante el día y lo único que les dejaba era desayuno, luego pasaba y les daba algo de almuerzo y algo para la cena. Sería que se puedan alimentar. Y el conflicto era que mi papá no tenía fuerza ni para sostener un tenedor desechable. Entonces él intentaba ponerse un pedacito de huevo picado, lo machacaba con su boca y lo botaba. O sea, él no estaba comiendo, no estaban teniendo un cuidado. Y ante esa situación es lo difícil, porque si ellos no están siendo cuidados, significa que de una manera ellos están en riesgo, sobre todo mi papá. Una persona adulta, 87 años, ¿qué se puede hacer? Y no había nadie que pudiese llegar a cuidarlos. Y esto, nosotros somos 6 hermanos a nivel de familia y ninguno podía llegar a cubrir o viajar de Costa Rica para llegar a ayudarles. Entonces era un momento difícil porque Dios nos confrontó. Como misioneros, hemos estado con gente en hospitales, hemos estado por madrugadas ayudando, hemos servido de taxista, llevado la gente ayudando en corte. O sea, el trabajo misionero que nosotros hacemos es un trabajo de ayuda a la gente. O sea, es del darnos a ellos, es estar con ellos en los momentos buenos y en los momentos malos. Y te cuento esto porque eso nos confrontó. Porque a la hora de que no hay nadie que los cuide, entonces, ¿quién los va a cuidar? Y ahí el Espíritu Santo nos toca y nos dice, bueno, venís a trabajar y a darte por mucha gente y tu familia. Y cuando nosotros sentimos eso, de una otra forma decimos, Señor, vamos a dar el paso. Aún y cuando, siendo honestos, tuvimos líderes, pastores que nos decían, pero no se arriesgue, es que usted se va a arriesgar, es que usted se puede morir, es que vea, porque las noticias que estaban en ese momento eran de muerte, pero había una decisión que tomar. Y en Costa Rica hay un dicho que dice que hay momentos en los que uno no se prepara para algunas situaciones y hay que ponerle el pecho a las balas. O sea, hay que enfrentar las circunstancias. En familia lo hablamos y efectivamente yo decido llegar allá, cuidarme lo más que puedo, pero comenzar a ayudar. Mi papá no había sido cambiado en días. Mi papá no había sido bañado. Él no comía, literalmente no caminaba, no hablaba. O sea, yo tuve que comenzar a trabajar con él, viéndolo, sí, como familia, pero entendiendo que nuestra familia es parte de la misión de Dios. No solo nuestra familia, sino aquellos que no son parte. Y este proceso fue difícil porque fue hacer cosas que normalmente no estoy acostumbrado, ni que tengo dones para cuidar enfermos. Pero en medio del momento difícil hay algo de Dios que es puesto en nosotros. Y que en ese momento comenzamos a desarrollar, a traer aliento, a traer esperanza, a levantar, a hacer ejercicio con él, a bañarlo, a limpiarlo, igual a ayudarle a mi hermana. Esto proceso nos hace entender a nosotros que nuestra familia necesita también ser ayudada. Y como ministros, líderes, misioneros, no podemos perder de vista que Dios nos va a llamar para ver qué aporte hicimos a la familia, qué compartimos con ellos. No solo hablamos del Señor de palabra, sino hay hechos. Si algo hace la diferencia es cuando la gente, aún la familia,
puede percibir el amor, que aún efectivamente poniendo en riesgo la vida o poniendo en riesgo alguna seguridad o poniendo en riesgo la manera en que pensamos, pero cuando entendemos que hay una necesidad, Dios está con nosotros para cubrirla. Qué poderoso eso, Pastor Jaime, y para todos los que nos están viendo. A veces predicar la palabra hacia afuera, como que es fácil, pero cuando ya nos llega la situación y que tenemos que ponerle el pecho a las balas, es otra cosa totalmente diferente. Cuando nosotros de puertas para adentro, cuando estamos confinados por la situación, cuando tenemos que ponerle fuego, que fluya el Espíritu Santo en nosotros ante esta adversidad, es otra cosa, es totalmente otra cosa. Entonces, somos llamados para trabajar afuera, pero también adentro, nuestro y en nuestra familia. Entonces, quiero decirle a los que nos están viendo que no están solos, no estamos solos y no vamos a estar solos. El Señor está de nuestro lado. Vamos a ser probados, sí, pero Él está con nosotros. Pastor Pedro Pablo, ¿cómo afrontó el proceso desde lo emocional, lo psicológico y lo espiritual? ¿Cómo fue ese proceso vivido? Bueno, cada etapa del proceso a uno le impacta de distintas maneras, ¿verdad? Porque primero la incertidumbre de que si tienes la enfermedad o no la tienes. Entonces eso como que te pierde la inseguridad de que si estás pegado o no estás pegado. Lo otro es, una vez que confirmas que tiene y los médicos se contradicen en sus opiniones y con los tratamientos que ofrecen, por un lado, y por otro lado, los resultados de los diferentes exámenes. Entonces uno emocionalmente siente cierta incertidumbre, ¿verdad? Y también la familia que te acompaña en el proceso. Entonces tú sientes temor en algún sentido de afectar a tu familia que está ayudándote en el proceso, a pasar el proceso. Uno siente cierto temor a afectar a su esposa, a sus hijos. Entonces, eso tiene un efecto psicológico y si tú quieres de culpa, me van a culpar si ellos también se enferman. Y por otro lado, en el área espiritual, la verdad es que cuando uno tenga un proceso así difícil, uno ora y lo más fuerte es los que te acompañan, porque uno está viviendo en carne propia la situación y no tiene las mismas fuerzas, honestamente, no tiene las mismas fuerzas espirituales para batallar con la situación. Entonces ahí es donde la ayuda de los hermanos es que te fortalece. Uno está batallando, ora, se desconcentra en la situación de la salud, en la crisis. Entonces uno espiritualmente siente un impacto, psicológicamente también, y emocionalmente también se decae el espíritu de uno, no es el mismo, pero al final uno sale victorioso por la fe y por las promesas de la palabra del Señor. Wow. La palabra dice que estaremos cerca de tocar el piso, pero de ahí nos levanta el Señor. Amén. Sí, sí, esto es tremendo, hermanos. Pastor Casimiro, ¿cómo afrontó este proceso desde lo emocional, psicológico y espiritual? A mí, pastor. En los procesos había desesperación porque aquí todos estaban contagiados, los que estaban en casa. Porque yo ya estaba, a mí me había pasado una semana antes. Yo estaba entre ya la salida, pero también
ver mi familia, mi hijo, ¿verdad? Pasando la situación, y ver a mi niña también, ver a mi esposa más que nada, con bastante dolor, entré en un momento de desesperación. Pero yo estaba tan débil, como decía el pastor Pedro, no había fuerza. Era solamente la voluntad de Dios, porque imagínate, 14 libras lo que yo he bajado, estaba yo delgado totalmente. Entonces, simplemente quería descansar. Habían 2 horas haciendo las actividades, limpiando la casa, el baño. Cuando un muchacho tenía que ir al baño, tenía que limpiar, limpiar la cocina. Y psicológicamente preparando afectó también porque como en la casa vaso, tuve que seleccionar los vasos de mi hija, de mi hijo, de mi esposa, mío también, para que ellos no tomaran del mismo vaso. Entonces fue como quizás un caos, pero en la noche yo pedía dirección al Señor porque había momentos que no había fuerza, porque yo veía a mi esposa con mucho dolor, veía pasando que tenía que preparar té, ¿verdad? Hacíamos té de noche, los hermanos nos mandaban los té preparados y nosotros los preparamos en la casa, y tenía que preparar té para mi familia, llevar a mi esposa, verla en la cama, ver lo que estaba pasando. Entonces era un momento muy, muy difícil, pastor. De verdad fue un tiempo que realmente pasé en el proceso donde vi la mano de Dios a través de la oración, a través de la fe. Realmente uno dice, le preguntaba yo al Señor, hasta llegué a preguntar al Señor, digo, Señor, ¿por qué estamos pasando este proceso? Yo veía como aquí cerca está un restaurante, veía de personas llenas el restaurante, y yo aquí entre la ventana viendo las personas pasar caminando, personas jugando, y yo le decía al Señor, de verdad, llega un momento de preguntarle, pero yo derramándome de llanto, de lloro, de dolor, ¿verdad? Acostado en el piso, diciendo, Señor, ayúdanos. Solamente tú nos puedes librar de esto, porque ya no sé qué hacer, porque aquí en el hospital no te dan nada. Simplemente te dan Tylenol, y esto lo compra uno en la farmacia. Pero lo que nos ayudó bastante también fueron lo que nosotros tomamos en las noches. Sería lo que era limón y jengibre. Otra cosa, preparando té, algo caliente, haciendo gargajo también de noche, porque eso estaba aquí. Entonces teníamos que hacer gargajo todas las noches y tomar agua caliente todo el tiempo, agua caliente, agua caliente. Esto del COVID no le gusta el frío. Entonces yo soy esa persona que yo me baño diario, pero era de tercer día. El cuerpo no quería agua, no quería nada totalmente. Pero a través de todo esto, yo me había levantado ya así en mis debilidades. Le decía al Señor, yo soy fuerte. Como cabeza de la casa tengo que levantarme, porque yo veía a mi hijo, iba al baño, estaba tosiendo, estaba pasando momentos difíciles. Mi hijo, una etapa que él entró. Entonces, mi esposa igual. Entonces, y yo decía al Señor, Señor, digo, ¿qué está pasando aquí? Algo está pasando, algo fuerte está pasando, pero gracias a Dios, pastores, vimos la mano de Dios, y a todos los que están viendo, vimos, ¿verdad? Que a la 1 de la mañana fue lo último que mi esposa dijo: prepárate, creo que el Señor me va a llevar. No sé si ha llegado un tiempo de que ella no sabía si tenía los hijos. Ella no sabía nada. Ella no pensaba en nada. Ella simplemente me decía, prepárate esta noche. Prepárate, porque era de segundo, era de minutos. Entonces eso me preocupó bastante, y llegué realmente ya era segundo de hablar a Dios, minutos. Era de un paso, 2, 3 pasos a la ventana. Ya era un tiempo ¿cómo te diré? Un tiempo de guerra personal. Decía el Señor, ayúdame, Dios mío, yo sé que mira en qué hemos pecado, hemos hecho algo mal.
es donde uno viene el arrepentimiento, donde uno dice, ¿qué hemos, si realmente hemos hecho algo malo? Entonces, esa misma noche cuando mi esposa dijo una palabra, dice, ¿sabes qué? Prepárate, ya no aguanto este dolor. Creo que el Señor me está llamando, yo no sé qué está pasando, pero ahí fue cuando los dos caímos en el piso y vi la mano poderosa de Dios que me visitó a la 1:30 de la mañana. Tocó mi espalda aquí. Me dio una paz y me dio una paz y esto era mi salmo, esta palabra. Dice la palabra, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Entonces, oh Jehová, hiciste subir mi alma al Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Entonces, esta palabra fue que el Señor me lo dio. Yo le digo al Señor, gracias, porque le dije a mi esposa a las 3:45 de la mañana, le dije a mi esposa, el Señor me visitó y me dijo que tú vas a vivir y Él nos dio una oportunidad más. Y esa noche tuve una paz, pastor, una paz en mi familia, en mis hijos, una seguridad absolutamente del Señor. Dije, Señor, gracias. De verdad fue algo poderoso esa madrugada, pastor. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor haciendo cosas extraordinarias en este Amén. tiempo. A ti que nos estás viendo, que estás viviendo un proceso, alguien nos escribe en el chat que está viviendo un proceso doloroso de COVID. Entonces te queremos decir en este tiempo, el Señor está para ti y está para aquellas familias que están afrontando con sus familiares este proceso. El Señor está visitando a sus hijos para recuperarlos, para darles una nueva oportunidad, para Él ser glorificado y para que siga siendo el Dios poderoso al que nosotros predicamos. Pastor Jaime, ¿cómo afrontó el proceso desde lo emocional, lo psicológico y lo espiritual? Es muy interesante esta pregunta porque tanto el pastor Pedro Pablo como Casimiro nos han hablado de su experiencia de aquellos que están enfermos, pero hay una realidad de aquellos que están al cuidado de aquellos que están enfermos. Entonces, pareciera que a veces la gente dice que no debe de afrontar dificultades. Y es que la misma etapa que está pasando el enfermo, lo asume aquel que está cuidando. Y lo asume en una doble partida. ¿Por qué? Porque tienen un efecto en lo físico. La tarea de estar limpiando, llevando, lavando ropa, bañándose, volviéndose a bañar. En el caso mío específicamente, yo me ponía una mascarilla por dentro, me ponía unos anteojos por fuera y hice con una Coca-Cola de 2 litros, hice un pedazo de plástico que me ponía adicional para protegerme, porque yo había ido para ayudarle, no para enfermarme. O sea, yo había estado ahí para hacerlo. Entonces, en la parte física había un agotamiento. Casimiro dice que perdió un montón de libras como dieta, ¿verdad? Que tuvo esos días. Yo lo viví de movimiento. O sea, efectivamente, yo bajé de peso en esas semanas en una forma tremenda porque estás preocupado con ellos. Tu parte física se afecta viéndolos a ellos. 2, motivando a mi papá a levantarse porque él no se levantaba, había perdido la capacidad de caminar, de levantarse por sí solo y hacer aquellas cosas. Entonces, en lo físico, uno tenía que trabajar. Lo mental afecta mucho. Porque yo veía a mi papá y eran momentos difíciles en mi vida, porque veía donde su vista se perdía. Como misionero he estado en muchas veces en los hospitales, en momentos en que la gente va a morir. O sea, uno ya conoce esos momentos y era un momento en el que mentalmente había un dardo del enemigo que decía, se va. No va a salir. De hecho, algunas noches yo bajaba en la madrugada para orar y para ver si mi papá estaba respirando. O sea, era un momento mental donde estás cansado y donde el enemigo
pone y trata de sembrar cosas negativas, pero en esto lo único que te puede fortalecer es estar conectado con el Señor. En la parte social hay un efecto también en nosotros, no solo porque nos estamos cuidando a los que están enfermos, pero también aquellas personas que de una u otra forma saben que estamos al cuidado y nos señalan o de repente se alejan, se siente. Hermanos, de verdad, una soledad. En el paciente hay una soledad tremenda, aunque haya gente que está orando, hay una lucha personal que hay que vivir. Nosotros lo experimentamos, pero lo último es la parte espiritual. Y esto es muy importante, porque aquí se enfrenta lo que vemos a lo que creemos. O sea, lo que yo veía era una enfermedad tan fuerte en ellos, de riesgo de muerte, y estaba yo en una condición también difícil que podía tener la enfermedad, y la otra, el creer que Dios tenía un propósito y que Dios tenía cuidado de nosotros sin importar cuál fuera el destino o cuál fuera el final de ellos o mío. Dios tenía cuidado de nosotros. Y esto es importante porque creo que en aquellos que cuidamos, en aquellos que estamos ayudando a los que están enfermos, es necesario estar conectados con el Señor. Es necesario estar atento al Señor. Es necesario estar desatando palabra de fe, palabra, leer la palabra que dice que las cosas van a estar bien. Yo le decía, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa era la voluntad de Dios para nosotros en ese tiempo. Y si era la voluntad de Dios, íbamos a salir bien. Íbamos a ver a Dios obrar. Eso no significaba que esas luchas en la mente, en lo emocional, en lo físico, aún en lo espiritual, no las íbamos a tener, las íbamos a tener. Pero lo que Dios nos estaba asegurando es que íbamos a salir bien. Es interesante esto porque, según lo que escuchamos, es como estar echando agua en un balde roto. Estás echando agua en un balde roto y nunca se termina de llenar. Las personas afectadas están vaciadas, están vaciando lentamente. El enemigo les está robando la vida. Cada momento los está robando. ¿Qué hacen los cuidadores, las personas que oran? Estar llenando constantemente ese recipiente, llenarlo, mantener el nivel. Porque como decía el pastor Pedro Pablo hace un momento, el espíritu decae, no dan ganas. Entonces hay que seguir llenando. Esa es la tarea de la iglesia, llenar ese recipiente, no permitir de que baje el nivel, sino que porque no hay forma, o sea, el cuerpo no está respondiendo, pero el espíritu del Señor está clamando. Amén. Hay algo muy importante en todo esto y es, Pastor Pedro Pablo, ¿será que este es un muy buen momento y una gran oportunidad para que la iglesia se prepare y se desarrolle para brindar soporte emocional, psicológico y de fortalecimiento espiritual a las personas afectadas, sus familias en donde se presente presencia del COVID? Creo que la experiencia que cada persona tiene ante esta situación lo vuelve más humano a uno. Cuando uno ha experimentado esta situación, uno se pone en el zapato del otro, tiene empatía con la necesidad del otro. Y la iglesia, que es una iglesia que practica la hermandad, el compañerismo y que se identifica con la necesidad del otro, en este momento la iglesia ha aprendido una lección de unidad y de ayuda mutua, como la palabra del Señor nos enseña. Porque algunas veces actuamos con cierta indiferencia a la necesidad del otro. Pero esto
ha venido a unirnos y darnos el mismo sentir. Y he visto cómo la gente se ha tornado muy generosa para ayudar a los demás, como decía el hermano Pastor Casimiro. La gente te ayuda con medicamento, con alimento y está pendiente de tu persona. Y ocurre también en la iglesia, no solo para con el pastor. Entonces la gente se vuelve más pendiente del otro, de la necesidad del otro. Y esa es una forma de poner en práctica la fe, de extender la mano al necesitado, extender la mano al hermano que te necesita en este momento difícil, con una llamada, porque ustedes saben el distanciamiento. Entonces, pero la gente te puede llamar, te puede chatear, te puede mandar alimento a la puerta de tu casa, medicamento. Entonces, la iglesia ha tenido una oportunidad de poner en práctica la fe para ayudar a los demás. Y eso es muy, muy hermoso, muy maravilloso, el cómo la gente puede identificarse con la necesidad. Ha sido un momento de profunda reflexión para todos como pastores, como líderes, como hermanos creyentes, practicantes de la fe, el ayudarnos mutuamente a pesar del distanciamiento que tenemos. La gente se la ha ingeniado, como decimos nosotros, para servir, mostrar el don de servicio, la unidad hacia el otro. Y he escuchado cualquier cantidad de pastores y hermanos que dicen, hey, te voy a amar más ahora, te voy a querer más ahora, porque estuviste en peligro y casi te vas, pero te quedaste. Entonces, como que eso nos vuelve más humanos, pues sí, una de las lecciones más importantes que hemos aprendido en esto. Qué interesante saber que nos estamos sensibilizando más, estamos siendo más sensibles. A veces hacemos las cosas, pero cuando ya estamos metidos en el molde, creo que la perspectiva cambia. Entonces, qué bueno sentir. Yo siento que algo está pasando con todo esto, porque hay una conexión con las personas que nos están viendo, con las personas que están padeciendo situaciones como esta, que es inevitable. Esto es lo que ha confinado a la humanidad el día de hoy, pero tenemos que continuar. Pastor Casemiro, ¿será este un buen tiempo y una gran oportunidad para que la iglesia se prepare y se desarrolle para brindar soporte emocional y psicológico y fortalecimiento espiritual a las personas afectadas y sus familias? A mí, pastor, ahora en este tiempo, pastor, lo que dice el pastor Pedro, por lo personal, ¿verdad? Uno dice, pastor, hace esto, pero hay algo que cambia después de esto. Después del proceso, una palabra que él dijo, ¿verdad? El pastor Pedro, de que uno se vuelve más sensible más al Espíritu Santo, a ver necesidad de otros, que otros necesitan. ¿Por qué? Porque el momento que nosotros salimos de todo este proceso, vimos la bendición de Dios a través de la iglesia, a través de las iglesias hijas y la iglesia madre, de que ahora cualquier persona que están pasando en estos momentos, la iglesia está apoyando. Y hay esa sensibilidad de ver la necesidad de otro, de llevarle alimento, orar por ellos, decir si necesitan algo, ¿verdad? En lo personal, es algo que Dios abre, a algo que uno dice, a veces pone a pensar, ¿verdad? Porque uno a veces hace una autoevaluación. Y yo me pregunto, decía el Señor, gracias porque, de verdad hay una gracia porque vemos personas que necesitan y vamos, no importando, a veces ellos no dicen nada, porque no quieren decir nada, pero nosotros vamos y le dejamos la comida en la puerta de la casa. A veces sabemos por otra persona, pero ahora lo que estamos haciendo nosotros en este tiempo, estamos entregando comida a la iglesia. Todos los jueves entregamos 30, 40 canastas, alimentos, y la iglesia, por parte de la iglesia, estamos apoyando con frijol, arroz, sal,
Entonces estamos poniendo, la iglesia está poniendo un granito de arena. Pero aparte de la bendición que viene, nosotros entregamos, vamos personalmente a tocar puertas a las casas, a entregar los sábados, los viernes y los jueves en la iglesia. Entonces ahí ocupamos ese tiempo también cuando nos sobran los 10 cajas, vamos en puerta a evangelizar. Porque ahorita en Sur Carolina hay mucha necesidad, muchas personas no están trabajando, muchas familias de escaso. Hemos visto la iglesia que llegan a bicicleta, llegan personas grandes, llegan a caminando la iglesia. Tal vez vienen a 1 hora caminando. Y yo veo eso que, aunque estemos en Estados Unidos, creo que aquí hay más necesidad que en otro lugar. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque hay puertas que se han cerrado. Entonces son personas que no conocen a Dios. Y es una oportunidad, veo esto, lo que está sacudiendo a todo en este tiempo. Es un tiempo que el pueblo vuelve su corazón a Dios. De que en esto de las canastas que estamos haciendo, cada semana traemos 40 a 35 canastas. Y esa es la oportunidad de llevar la palabra, de decir a las personas que vengan a los pies de Cristo, que hay alguien que murió por la persona, ¿verdad? Porque hay gente realmente, aunque haya necesidad, no quieren nada. Pero es tiempo cuando usted da la canasta en la mano y a veces me pongo a pensar, digo, Señor, siempre hay una palabra. Cuando entrega la canasta a las manos y ellos se dejan orar, se dejan ministrar. Entonces, este tiempo, lo que la iglesia está haciendo aquí en Sur Carolina, en la CCI, todos los pastores, todos los jueves nosotros vamos a traer canasta en la iglesia central. Entonces, es una oportunidad, pastor, lo que nunca se había hecho, lo estamos haciendo en este tiempo. Es un tiempo decimos, compasión, ¿verdad? Yo trabajo personalmente, trabajo de mi trabajo, ¿verdad? Soy patrón de mi trabajo y tengo tiempo yo temprano tengo que llegar a la iglesia. Los hermanos están ahí haciendo las actividades para poder entregar la canasta lleno de despensa. Entonces, doy gracias a Dios, pastor, por este tiempo, ¿verdad? Que el Señor está haciendo maravillas. Amén. Amén, amén. Nos sentimos bendecidos por lo que Dios está haciendo en este tiempo y por lo que seguirá haciendo. El Espíritu Santo se está moviendo de manera especial, se movió sobre las aguas, se movió en el aposento alto, descendió y en este tiempo se sigue moviendo. Pastor Jaime, como pastor misionero, ¿qué enseñanza te queda aparte de los milagros recibidos como respuesta a las oraciones de los hermanos y de la iglesia del Señor? Bueno, yo veo varias enseñanzas. La primera es que la oración del cuerpo de Cristo hace la diferencia. En medio de esas semanas que estuve yo trabajando con mi papá y mi hermana, todas las noches me conectaba con el distrito de la Florida porque desarrollábamos un tiempo de oración por cada iglesia y por cada pastor. Entonces, hubo esa coinonía. La conferencia atlántica estuvo orando también. Entonces, yo pude percibir efectivamente que la oración del cuerpo hace la diferencia. Lo segundo es que estamos llamados a dar cuidado. O sea, no solo estamos llamados para decir qué bueno hay que ir a compartir, qué bueno tenemos que hablar del Señor, sino hacerlo. O sea, el hablar está bien, pero la gente nos va a reconocer más que por lo que hablamos, por nuestros hechos. Entonces, la iglesia de hoy necesita verse reflejada. Me gustó mucho lo que los pastores estaban diciendo, uno que la iglesia se preocupaba, el otro diciendo las comidas, pero también yo quiero, para aquellos que nos están viendo y que tal vez están pasando un momento difícil, no significa que esto sea la regla, porque también conozco de personas que han estado pasando este momento del COVID y no han tenido la ayuda. Ahora, la Biblia dice que cuando Jesús vio las multitudes, tuvo compasión. Entonces, yo le animo a que usted tenga compasión. Pero lo otro es que este momento se tiene que vivir con la palabra de Dios.
O sea, estamos en un tiempo donde la realidad es que parte de la iglesia se ha enfriado. Estamos viviendo en una hielera espiritual en algunos contextos. No es la regla, hermano, pero hay una preocupación. Cuando en el mes de marzo, aquí en los Estados Unidos, empezó esto, que se cerraron los templos, a nivel de pastores decían, bueno, ahorita en 15 días, un mes que se abra, las iglesias van a estar llenas. Pero la Biblia me dice bíblicamente otra cosa. Y yo les decía a ellos, hermano, discúlpenme, con mucho respeto se los digo, pero la Biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y hoy tenemos ministerios que tenían una cantidad de gente y hoy no la tienen. ¿Por qué? Porque la gente ha entrado en un enfriamiento. Entonces yo le hablo también a la audiencia para decirle, no en todos los casos opera igual. Ahora, usted tiene que tener la misma compasión de Cristo. Y la cuarta cosa que puedo aprender de este tiempo es la dependencia de Dios. Nosotros vimos 3 milagros en lo personal. Mi hermana de más de 50 y algo de años, para no decirle edad, Dios la sanó. Y hoy en día no tiene un efecto secundario del COVID. Dios la sanó por completo. Mi papá, 87 años, hoy está caminando, bañándose, comiendo, no quedó con ningún efecto secundario. El tercer milagro que vimos fue que yo no me enfermé. Hasta el día de hoy, Dios ha guardado mi vida. Dios sigue haciendo milagros, pero si nos enfermamos, Dios tiene poder para hacer milagros. Hay algo central que yo no puedo quitar de mi mente. La iglesia es necesaria para salir avante. Las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. Y como iglesia tenemos que ser un cuerpo, como lo dijo el pastor Pedro Pablo y Casimiro, que nos ayudamos, que estamos juntos. Pero tenemos que ser un pueblo más que eso. Tenemos que ser un pueblo que tenga una dependencia total. Para que pase lo que pase en nuestra vida, sigamos dependiendo de Dios. Porque en medio de esa dependencia, Dios va a operar sobre nosotros. Había un canto que decía, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. O sea que sigamos vivos, o sea que en algún momento la muerte nos sorprenda. Si hay algo que tú y yo necesitamos tener, es la seguridad de tener al Señor y de depender de Él todos los días de nuestra vida, porque eso nos asegura un destino en la eternidad. Qué tremendo, gloria a Dios. Estas cosas uno quisiera continuar, ¿cierto, hermanos? Uno quisiera continuar y se hace muy interesante. Estamos hablando de experiencias, compartiendo experiencias. Pastor Pedro Pablo, a partir de esta experiencia vivida y del milagro recibido, ¿qué enseñanza de parte de Dios queda que puedas compartir para animar y fortalecer la fe de los hermanos y de la iglesia del Señor? Yo creo que este es el punto más importante en lo personal. ¿Qué lecciones puedo aprender en el proceso? Porque lo peor que a un ser humano le puede ocurrir es pasar un proceso y no aprender nada, no aprender lecciones. Y en el lecho de la cama, cuando yo estaba en este proceso, Dios trató conmigo y me trajo mucha reflexión a mi mente. Y la primera es el arrepentimiento que uno debe tener. ¿Por qué? Porque uno no sabe si se va a ir. Uno no sabe si se va a quedar. Y en ese momento, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a cuenta. Y eso es importante para toda persona que está pasando este proceso. Hay que ponerse a cuenta. Si estás pasando en el proceso, pudieras quedarte, pudieras irte. Como todos sabemos, el virus es mortal y nadie puede saber si va a vivir o va a morir.
sea, la primera lección es que el ser humano tiene que arrepentirse para encontrarse con Dios. Es una oportunidad que uno tiene que tomar muy en serio. Lo segundo es que uno tiene que comprometerse con Dios. Estoy diciendo lo que yo viví. Uno tiene que comprometerse con Dios en ese estado. En esa circunstancia, uno tiene que decirle, Señor, si me dejas, te seré fiel. Si me dejas, te serviré, Señor. Como ser humano, todos hacemos eso. Y hay que ser claro, sea un pastor, un ejecutivo, cualquier persona. Este es un momento que te enfrentas frente a la muerte misma. Y tú tienes que hacer compromiso con Dios. Y yo lo hice. Y yo espero estar en ese compromiso con Dios. De honrarle a Él, de servirle a Él. Y esta es una lección que no se puede pasar por alto para cada ser humano. Tercero, uno se vuelve más humano, y lo dijimos hace un momento, no se vuelve más sensible en este momento. Y uno dice, ¿de qué sirve tener dinero cuando no hay medicina para el COVID? ¿De qué sirve tanto dinero o una posición eclesiástica, un cargo de liderazgo? No vale, te vas. Entonces uno dice, es mejor tener amigos que oren por ti, que te hagan una llamada. Es mejor tener gente que te ame. No vale los bienes materiales, no vale la riqueza que tenga. Y uno se da cuenta de esas verdades cuando uno está en esa situación. 4, uno tiene que hacer reflexión de humildad y de sencillez. Porque seamos claros, como humanos no falta algunas veces el orgullo, la soberbia, la vanagloria, como decimos, como dice la palabra del Señor. Y uno se humilla. Uno se humilla ante la realidad. Y dice, Señor, yo tengo que tratar mejor a la gente. Tengo que tratar mejor a los seres humanos. Yo tengo que amar más a la gente, Señor. Porque de repente uno pierde el norte muchas veces. Y el Señor te permite estar en esta situación para hacerte entender, como dice el salmista David, te haré entender y te mostraré el camino por donde debes andar. No podemos pasar un proceso como el COVID y después seguir siendo lo mismo. Y yo he pasado el proceso y en mi andar yo ando con más cuidado que antes, con más reflexivo en mis acciones. Y yo espero que las personas que hayan pasado este proceso no simplemente lo pasaron y sigan siendo el mismo. Uno no puede ser el mismo después de esto. De verdad, no puede ser el mismo. Si Dios permitió vivir esto, tienes que cambiar en muchas cosas, en muchos estilos de vida personal, espiritual, ministerial. Y esa es la principal lección. Y el Señor permite las pruebas y las circunstancias difíciles a un ser humano. Ahora, si uno no entiende con una, pues le vendrá otra y otra y otra, porque el Señor usa cada cosa para componernos, hermano. Es la verdad. Entonces, para mí lo más importante de mi testimonio es lo que Dios trató conmigo en este proceso. Eso es lo más importante. Y lo más importante que puede ser para las vidas que me escuchan también es que Dios trate en el proceso contigo. No quisiera que ninguna persona pase este proceso sin aprender lecciones. Yo no hubiera querido pasar, pero después que pasé, mi conclusión es que era necesario. Tal vez no le suene bien a usted, pero a mí sí me suena bien. Tal vez usted diga, ¿será necesario que yo pase? Dios sabe si es necesario o no es necesario.
yo sé que Dios a mí me dejó porque hay un propósito de Dios para mi vida, como para la vida de los siervos del Señor que han pasado este proceso. Todavía no hemos cumplido el propósito de Dios y tenemos que cumplirlo. Y que el Señor nos guarde para cumplir su propósito eterno, porque el propósito de Dios es el que va a prevalecer. No solo basta el milagro, como dijo el pastor Elder Escobar. No solo la sanidad en sí que uno recibió, el milagro que uno recibió, sino las lecciones que quedaron de ese proceso. Eso es lo más importante. Es importante, y gloria a Dios por la sanidad, es importante el milagro, pero es más importante lo que Dios nos habló, lo que Dios nos hizo entender en este proceso. Y esperamos que cada vida pueda entender su proceso. Ahora, humanamente, yo no quisiera que a nadie le diera esta cosa, esta enfermedad. Yo no quisiera que a nadie le diera. Y antes que me ocurriera esto, yo dije, si esto viene, yo voy a pasar este proceso. Y si el Señor me lleva, pues estaré listo. Y en efecto, yo me puse a cuenta para irme, pero el Señor me dejó en su misericordia. Y aun cuando los médicos, algunos, su pronóstico fue negativo para mí, después de todo el proceso, que yo iba a quedar con secuelas irreversibles, yo he visto la mano de Dios en mi cuerpo, en mi salud, de cómo Él me ha venido restaurando poco a poco. Y aunque ha sido largo el proceso, pero siento una mejoría notable en mi cuerpo y yo estoy creyendo que ninguna secuela quedará en mi cuerpo y que estaré en perfectas condiciones porque mi vida yo se la he ofrecido al Señor por el resto de años que el Señor quiera darme. Me he comprometido a vivir para Él. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Muy, muy, muy buen concepto. Gracias, pastor, de verdad. Nos ha bendecido en gran manera su testimonio y sé que será de gran bendición y edificación para los hermanos que nos están viendo y están viviendo un proceso tan crítico como este. Ha sido un tiempo maravilloso, amados hermanos. Quisiéramos quedarnos aquí para contar un poco más de todo lo que Dios ha hecho, pero se nos ha ido el tiempo, se nos ha ido el tiempo y estamos agradecidos con Dios por habernos dado una nueva oportunidad para ser más humanos, para ser más sensibles, para ser más respetuosos y saber que si nos comprometimos con Él y Él nos dio una nueva oportunidad, es para cumplir y caminar en el orden de Él. Como decía el pastor Pedro Pablo, esto no se ha terminado. Y hay que sacar enseñanza de estas lecciones, así como el pastor Jaime, una enseñanza de parte de la familia que acompaña. Aprendemos, todos estamos aprendiendo y siendo instruidos en este tiempo, individualmente y como iglesia del Señor para este tiempo, porque la iglesia no va a volver a ser la misma. La iglesia ha cambiado radicalmente y fue el Señor el que está cambiando su iglesia, porque todo Él lo permite para bien, para los que aman su obra, para los que le aman. Entonces, amados, bueno, hemos llegado al final de este maravilloso programa. A cada uno de ustedes que nos acompañaron durante esta transmisión, muchas gracias, al igual que a cada uno de nuestros invitados especiales del día de hoy. Nos vemos en un próximo programa de Hombres de Honor de Framat. Bendiciones y muy buenas tardes. Muchas gracias, amados. Que Dios les continúe bendiciendo. Gracias, pastor. Bendiciones, pastores. Bendiciones, Costa Rica. Pastor Jaime, pastor Elber. Bendiciones, Estados Unidos. Dios bendiga. Bendiciones, pastor. Gusto conocerlos.